Que la figura de los apóstoles y evangelistas nos impulse siempre a dar testimonio de Cristo y sean bienvenidos, queridos hermanos, a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, martes de la tercera semana del tiempo de Pascua y celebrando la fiesta de San Marcos Evangelista, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en medio de estas festividades pascuales, ante esta fiesta de San Marcos Evangelista, un personaje que sobre todo lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles y en algunas referencias de San Pablo. ¿Por qué? Porque fue uno de aquellos que agarraron precisamente el testimonio de los apóstoles, tal vez de manera especial del apóstol Pedro, y que obviamente eso hizo de que él, ante ese testimonio, ese encuentro con el Evangelio, con la palabra de Cristo, a través de los apóstoles, motivó a San Marcos a escribir este Evangelio. Cortito, el más pequeño de todos, pero que obviamente, a pesar de ser corto, pues menciona muy a cabalidad las experiencias de los discípulos con Jesús y sobre todo el testimonio de Jesús. Y esto es interesante porque obviamente todos y cada uno de nosotros estamos llamados a tomar una actitud semejante a la de los evangelistas, incluyendo Mateo, el mismo Marco de ahora, Lucas y Juan. Todos ellos tienen como punto de referencia el encuentro con la palabra de Dios, ya sea ese encuentro personal, como es el caso de Mateo y de Juan, como también el encuentro de parte de Marcos y Lucas a través precisamente de los apóstoles, de aquellos que fueron testigos directos de las enseñanzas y de la palabra de Cristo, precisamente salida de su boca. Y esto para nosotros es una enseñanza porque debemos de tomar esa actitud. Cuando nos encontramos ante la palabra de Dios, sea por ejemplo en la Sagrada Escritura, sea en la lectura personal, sea en la escucha a través de la Santa Eucaristía, de algún sacramento, de alguna predicación, de alguna asamblea, tarde de alabanza, etc. Sin importar el cómo, cada vez que nos encontramos con la palabra de Dios, en nosotros debe de nacer ese deseo de encontrarnos cada vez más con esa palabra de Dios, hacerla parte de nuestra vida. Y cuando nosotros la hacemos parte de nuestra vida, las mismas experiencias que van naciendo de ese encuentro con la palabra de Dios van creando nuestro propio evangelio, porque recordemos que los evangelios nacen de la experiencia personal de cada uno de los escritores, sean directos, repito, como Mateo y como Juan, sea a través de los apóstoles como Marcos y Lucas, pero todos ellos tuvieron un encuentro con la palabra de Dios, y cuando sus experiencias se mezclaron con la palabra de Dios, de ahí nace el evangelio que cada quien escribe. Nosotros también debemos de aprender a crear nuestro propio evangelio, nacido de todas aquellas experiencias con la palabra de Dios, un evangelio que nace de nuestra propia experiencia, de saber cómo Cristo a través de su palabra nos interpela a cada uno de nosotros, nos anima, nos aconseja, nos da su gracia, también nos corrige, también muchas veces nos jala la oreja, pone el dedo en muchas veces nuestros males, y como cada enseñanza que nosotros aprendemos de Cristo precisamente y de su palabra va convirtiéndose en nuestro propio evangelio. Y es un evangelio que luego nosotros debemos de enseñar a los demás, como cuando nosotros a raíz de la palabra de Dios corregimos una parte de nuestra vida, un motivo de pecado que a veces teníamos, y el encuentro con la palabra de Dios nos ilumina, nos da a entender lo que tenemos que hacer y corregimos nuestra vida. Pues bien, esa enseñanza, esa corrección que a nosotros nos enseñó cómo cambiar nuestra vida,
le puede servir a otro. Y es así como también se va constituyendo en un evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, ¿qué es? La acción de Dios en medio de las personas que le rodeaban. Y que fue ese testimonio lo que los apóstoles llevaron adelante. Así también nosotros podemos crear, repito hermano, nuestro propio evangelio, con las experiencias que cada uno de nosotros de forma sincera tiene con la palabra de Dios.